Bien. Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo Bueno, estás? acá, Hola, ¿cómo andás, Mari? Hola, Dani. ¿qué Bueno, tal? hoy estamos Muy acá bien. para Hay un poquito de delay, Dani. Yo no quiero hablarte encima, pero lo aviso por las dudas de esto de que me llega tarde, ¿sí? No quiero hablarte encima. Cualquier cosita, me hablas vos. No hay drama. Si estoy yo hablándote y vos querés seguir, porque me llega un poquito tarde. Estamos acá para tocar una temática preciosa, que me interesa mucho, que me viene nutriendo y enriqueciendo un montón, pero que no la conozco con la profundidad que la conocen ustedes, que la estudian ustedes, y por eso me parecía pertinente traerlas para que puedan compartir un poco de lo mucho que vienen absorbiendo y estudiando. Y bueno, y se trata de las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, ¿no? Eh, ¿Se quieren presentar cada una de ustedes un poquito? Dale. Bueno, nada, mi nombre es Mariana Colombres Garmendia, soy médica hasta ahora, alópata, hasta ahora, emprendiendo este camino de la medicina germánica hace poquito, guiada y de la mano de Dani, que es la que realmente tiene mucha experiencia en esto. Eh, Nada, lo mío, yo estoy haciendo, digamos, ejerciendo la medicina aquí en Buenos Aires, en el sector público, en el privado, y bueno, y desde hace poquito con este emprendimiento con Dani, que bueno, le hemos bautizado como Almas Hamerianas, en honor a, bueno, al descubridor y creador, digamos, de este sistema precioso, maravilloso, que a él le gustaba el nombre de ciencia curativa germánica. Y más tarde él ha usado nueva medicina germánica, que es también la forma que nosotros le decimos, ¿no? Eso quería hacer esa aclaración chiquitita. De ahí que te doy la palabra, Dani. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Daniela López, soy terapeuta de nueva medicina germánica, estudio a Hammer hace algo de 6 años, siento un profundo amor, un profundo respeto, creo que es el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad, creo que va a cambiar eh, la vida de todos. A partir de que uno conoce la nueva medicina germánica, la vida cambia por completo. O sea, uno ya no vuelve a ser nunca el mismo. Y cuando conoce al doctor Hammer, lo va leyendo y se va familiarizando con lo que él pensaba, con cómo veía, él tenía una visión de la vida completamente hermosa, y la verdad es que yo trato de tomarla porque me parece que es así como se debe vivir, ¿no? O sea, entendiendo que estamos dentro de un cosmos, de una biología que nos está respaldando permanentemente, y por supuesto con eso se pierde el miedo, se puede ayudar a las personas desde otro lugar, y se vive en paz, porque uno siempre, antes de conocer la nueva medicina germánica, cada vez que le ocurre algo tiene que recurrir sí o sí a un médico, a una clínica, a un hospital, y esta tranquilidad de saber que no puede pasar todos sus programas biológicos, aún cuando son graves, eh, en la tranquilidad de su hogar, ¿no? O sea, o siendo tratados con terapeutas o personas que lo van a asistir, que tengan una calidad humana diferente, ya eso hace la vida un poco más liviana. O por lo menos a mí me la hizo más liviana cuando yo me enteré de toda esta nueva noticia. Por eso es que lo transmito, porque si yo siento que me cambió la vida de tal forma, me gustaría que eso mismo le suceda a las personas que se contactan conmigo por lo que sea, ya sea para pedir un libro, o para hacer una terapia, o simplemente para nada, para hablar. Es lindo transmitir esa noticia, ¿no? Mira, hay una ciencia nueva, que no es tan nueva tampoco, porque tiene 40 años más o menos, donde vos podés cambiar tu modo de vida por completo, y a partir de ahí empezar un camino hameriano, que bueno, yo creo que
con todo esto que está pasando y nos está aconteciendo, muchas personas se han volcado de lleno hemos visto crecer, ¿no?, de la nueva medicina. Así que bueno, eso por ahora. Gracias, chicas, por compartirse. Y recién pensaba cuando decías eso de, bueno, no está nueva, tiene 40 años. Pensaba, bueno, 40 años de que Hammer haya descubierto, ¿no?, este modo de entender la salud. Pero en realidad es el descubrimiento de una relación compleja que es el origen de todo, que es la más pura verdad, ¿no? Y que es eso, no es nuevo, para Tal nada. cual. Es conectarnos otra vez yo siempre hablo de conectar con el origen en todo. Y en la salud es muy importante, porque el miedo a la muerte física, orgánica, es enorme, es uno de los miedos más grandes, si no es el más grande. Muerte propia y ajena, o sea, con esto aliviamos ese gran miedo que abarca a los otros, ¿no? Es un alivio muy grande, o sea, para mí la medicina germánica, las 5 leyes biológicas, me significan un alivio, esa es la palabra que a mí me sale decir, un alivio ante, wow, qué bien, poder entenderlo así, me da Bueno, felicidad, me sí, alivia. exacto. Bueno, es como el propósito que tenía Hammer, ¿no? Parte digamos, de su legado era así como dar a conocer este conocimiento para todo el mundo y para que todo el mundo pudiera tener esta comprensión que vos estás transmitiendo, compartiendo, porque es el hecho de entender, digamos, que la biología te prepara para autorrepararte, que la biología siempre te respalda, que no existe nada maligno ni nada que esté fallado en tu cuerpo, o sea, y que las cosas tienen un sentido sensato, ¿no? Entonces eso ya te posiciona, digamos, en otro lugar y te puede hacer transitar todos estos procesos que, bueno, la medicina común, digamos, denomina enfermedades, que Hammer llamaba programas, poder transitar esos programas, digamos, sin el miedo, sin el pánico, o sea, entendiendo que van a tener un ciclo, que van a completar digamos, un esquema y van a terminar, van a concluir, o sea, todo eso, ¿no? Ya te pone en otro, te empodera, aunque está de moda y no me gusta usar palabras de moda, pero te pone en Pero te esa empodera postura en serio esto. sí, esto te empodera en serio. Te empodera sobre tu cuerpo, sobre tu vida, ¿no? Es un conocimiento que es una poderosa herramienta y eso es lo que quería Hammer, o sea, que todo el mundo entienda esto y se libere, ¿no? Se libere del miedo, digamos, a las enfermedades de la forma en que la medicina alópata lo plantea. Claro, o Wow. sea, no es nuevo, porque se trata de lo que siempre estuvo sucediendo, pero lo nuevo es que un médico formado en las universidades tradicionales y ejerciendo de la forma que lo hacía, porque él era un oncólogo y trabajaba en la clínica, lo nuevo es que él descubrió esas leyes y las pudo demostrar científicamente, por lo menos la primera, ¿no?, que está bien demostrada, pudo hacer todas las verificaciones para que uno pueda incluso tener ese respaldo de cuando habla de las leyes, decir, bueno, pero vos podés mirar que esto sí o sí funciona porque está verificado. Que no se conozca a nivel masivo es porque obviamente hay intereses en el medio, pero lo nuevo es esto, ¿no?, que un médico las haya postulado, las haya verificado y nos haya entregado y las haya defendido, porque a partir de que el doctor Hammer descubrió las leyes biológicas, la persecución hacia él fue una cosa brutal. O sea, el trabajo de sostenerla durante toda su vida, si no recuerdo mal, tenía 83 años cuando falleció. Creo que fue también un trabajo muy importante, porque fue descubrirlas y defenderlas, porque siempre había muchísimos intereses para robarlas, ¿no? Porque había sectores que se las querían apropiar para usarlas para un pequeño grupo de gente y que la humanidad no la conociera, o sea, que la humanidad no viera la nueva medicina germánica como una alternativa. Y cuando iba pasando todo esto, iba afrontando a serias,
¿no? O sea, serias amenazas a su vida, a su familia. Por eso yo siempre hago este pequeño, bueno, lo pienso todo el tiempo. La defensa de las 5 leyes para mí fue tan importante como el descubrimiento, porque una cosa con la otra, si no ocurría eso, vamos a llegar a conocerlas nosotros. Interesante, chicas. Recién decías esto de que, bueno, que no se conocen, es estratégico que no se conozcan, ¿no? Se busca que no se conozcan, se ocultan. Y hoy en día, más que se ocultan, se defenestran. Por eso yo quería aclarar que la gente que nunca escuchó sobre esto y tal vez ahora googlea y pone 5 leyes biológicas, o medicina germánica, o Hammer, sobre todo Hammer, van a encontrar una sarta de pelotudeces, perdón por la palabra, nefastas, que son estratégicas también para defenestrar a las 5 leyes. Es así, o sea, no crean todo lo que leen, ¿sí? Es estratégico, ¿sí? Esa mala fama es estratégica. Hay intereses, hay instituciones detrás con intereses enormes, ¿no? Bueno, sabes que una de las cosas bueno, que Hammer denunciaba era el tema ese, ¿no? Del hostigamiento, lo que estaba contando Dani, o sea, tiene todo un propósito atrás. Yo no sé, digamos, no sé, Dani, si vos quieres que lo mencionemos puntualmente o no, porque es espinoso el tema, digamos, ¿no? Pero no, perfecto. No, bueno. Si la gente quiere saber, quiénes son las personas que están detrás de toda esta persecución, puede leer el libro El último muchacha estudiantil. En todos los libros se le hace mención a esto, pero en este último libro es como que hizo una denuncia muy fuerte. Bueno, también le quisieron robar la melodía arcaica, ¿no? Que es una melodía que oscura, que ya después vamos a hablar sobre esto, pero en ese libro él cuenta, ¿no? Todas las cosas que fue viviendo. Y también, ya que llegamos al punto de los libros, importantísimo, yo quisiera dejar este mensaje que con Mariana siempre lo extendemos. El doctor Hammer, cuando inició su descubrimiento, digamos, y los presentó, formaba médicos. Él hacía talleres en varios lugares del mundo, dando cursos y seminarios. Luego, ya al final de su vida, en su página oficial, está bien expresado, y incluso en el último libro, que lo que pretendía ya no era formar médicos, sino formar que las personas se paran en el estudio de las 5 leyes. ¿Por qué? Porque él entendió que los médicos al final siempre volvían a caer en el viejo paradigma, o sea, no estaban a la altura de poder captar la pureza del descubrimiento de las 5 leyes. O sea, estudiaban, hacían sí todo perfecto, pero después volvían a su consultorio y hacían exactamente todo lo que él no recomendaba hacer. Entonces se decepcionó mucho. Debe haber, por supuesto, como a mí me pasa con Mariana, que yo desde que la vi, la conocí, me di cuenta que ella capta, o sea, la esencia, ¿no? O sea, capta, tiene, a pesar de ser médica, ella entiende perfectamente lo que significa, y bueno, está en eso, ¿no? En ese equilibrio. Pero el doctor no vio eso en los médicos que formaba. Entonces, él terminó en la firme idea de que un libro en cada familia es la solución. Como que cada familia, un integrante empieza a estudiar las 5 leyes, va a hacer la diferencia. ¿Sí? Porque incluso, bueno, empieza un padre y le enseña a la esposa, después a los hijos, y así los hijos le enseñan a sus hijos. De esa manera va a florecer la nueva medicina germánica. Tiene errores, ¿sí? Pero por eso los libros del doctor Hammer son tan importantes leerlos, porque ahí está toda la enseñanza y además la idea, las nociones que tenía. Hay muchísimas personas que dicen que no los lean, que hay errores, que no es verdad eso. O sea, uno puede aprender. Yo, de hecho, aprendí de los libros. No tenía en ese momento dinero para pagar mi curso y tampoco ya me gustaba eso de estar estudiando, porque yo decía, y si no me enseñan otra vez lo que es real, y me negué. O sea, dije, no voy a tomar un seminario, voy a ir a leer los libros. Me puse a leer
entender. No soy médica, no tengo formación de médica, y sin embargo lo comprendí. Así que si yo lo comprendí, todas las personas lo van a comprender. Dani, perdón, pero hay un ruido, no sé si vos, Mari, lo escuchás o soy yo la que lo escucha. Como ¿Qué muy es? fuerte. ¿Hay bastante ruido, puede ser? ¿O vos escuchás bien, Mari? ¿O ustedes escuchan un ruido? Me estoy volviendo loca. Hay algo así como, pero leve, no lo escucho ¿Leve? fuerte. No, Sí, no, está lo bien, escucho leve. listo. Bien, bien. Yo por duda de cómo se esté grabando. Bárbaro, perfecto. Yo, sabes que yo quería hacer, digamos, ahí también hincapié porque Dani lo está mencionando, que bueno, es como que digamos, al español no hay traducciones teóricamente oficiales, pero sí se han respetado, digamos, los libros, la teoría, ¿no? Digamos, la gente que lo ha traducido al español y los libros que están disponibles son fieles a lo que Hammer ha enseñado. Entonces son estudiables, son recomendables. Nosotros se los pasamos a todos los pacientes que vemos, a toda la gente que nos pide, incluso si no son pacientes nuestros, si cualquiera nos solicita este material, lo hemos ofrecido a través de nuestro Instagram. O sea, alentamos esto, ¿no? Alentamos a la gente a leer los libros de Hammer y tenemos el material en español, y realmente consideramos que son la fuente más valiosa. Después hay muchas páginas, hay una de esas que es la página oficial, que está en varios idiomas y que, por ejemplo, si uno pone la versión en inglés, se autotraduce, digamos, con el Chrome y tiene, bueno, Claro. todo lo que es la página, eso después podríamos pasárselo y bueno, y después usamos nosotras otras que nos gustan, digamos, porque son didácticas, o sea, que se puede estudiar y se puede aprender, no hay duda. Que no hay que ser médico, justamente hoy me han preguntado eso. Necesito, ¿es para médicos solamente? No, esto es para todo el mundo, eso realmente es para todo el mundo. Y por ahí yo pienso que el no médico la capta mejor, porque no tiene que como que romper todas las estructuras que ha aprendido, con las que ha sido programado, por decirlo de alguna forma, y lo entiende como es de entrada, ¿no? O sea, sin tener que reestructurar, digamos, esos conceptos, ¿no? Tal cual. Y además, maravilloso poder comprender el funcionamiento, eh, sí, y la maravilla, valga la redundancia, del cuerpo humano, del Ujú, ser, tal cual. ¿no? Que cada uno pueda comprenderlo, ¿no? Eh, para poder vivir distinto cualquier síntoma, cualquier manifestación, ¿no? Tal cual. Y poder comprender distinto también el origen, el mantenimiento de ese síntoma, ¿no? Sin duda. Bueno, podemos arrancar con unas preguntitas que les preparé, si les parece. Dale. Y bueno, y la Dale. primera pregunta obvia es, ¿qué son las 5 leyes? No sé quién quiere empezar Yo si quieres lo digo brevemente, Dani. Hammer dice que la ciencia curativa germánica o la nueva medicina germánica, lo dice así apenas empiezas a leerlo, es una ciencia que solo tiene estas 5 leyes y no tiene ninguna hipótesis. Él se refiere a que aquí no hay, digamos, teorías, sino que está todo probado, ¿sí? Y dice que estas 5 leyes son biológicas, son naturales y se cumplen en el 100% de los casos. Y eso reviste, digamos, una importancia y una seriedad, ¿no? Porque no cualquier ciencia puede demostrar, como él ha demostrado, que se cumplen los postulados que él expone, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente, digamos, él como que describe estas 5 leyes que, como decimos, se cumplen en el 100% de los casos y que ahora las vamos a mencionar un poquito, digamos, si uno quiere saber profundamente, digamos, hay que adentrarse bastante, ¿no? En la teoría, así que vamos a mencionarlas, digamos, para tener una idea
una idea, al menos una aproximación, ¿no? No sé si quieres que empecemos con eso. ¿Te gustaría que hablamos de las leyes? Sí, por mí sí, 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 sí. Por supuesto, como bien dijiste, Mariana, esto es, digamos, un entendimiento superficial. Si las personas quieren profundizar, ustedes después también les comentarán de formas para justamente poder formarse o profundizar un poco más, pero es como para pasar un poquito por encima de cada una y poder entender qué es lo que demuestra, digamos, cada una de ellas, ¿sí? ¿Qué Ok, implica, ¿no? sí. Bueno, no sé si nos va a salir cortito porque es como has visto, empiezas a hablar de esto y puedes hablar un montón, pero bueno. Sí. A ver, básicamente para que la gente por ahí entienda de dónde parte un poco esto, yo lo cuento así también resumidamente, pero en la vida de Hammer se produce un hecho choqueante que a él, o sea, que es la muerte traumática de su hijo, que al poco tiempo, digamos, se desencadena la aparición de un cáncer testicular, en su caso, y que eso a él, siendo una persona súper sana, digamos, que nunca tenía enfermedades graves ni nada, le hace conectar, digamos, con ese evento traumático que sufre, con esa pérdida traumática, y él empieza a buscar que si ese evento traumático era el origen también del cáncer en los pacientes que él justamente tenía, ¿no? Porque él estaba trabajando en una clínica de oncología. Entonces, si él encuentra que en todos los casos, la persona que tenía un cáncer había tenido este evento traumático. Este evento traumático él le llama shock biológico. Y shock biológico es un concepto que es completamente propio de la medicina germánica, que no pertenece a ninguna otra rama de la medicina, ¿no? El conflicto este, ese shock biológico, ahora lo vamos a explicar. Y entonces él nombra a la primera ley como la ley férrea del cáncer, ¿sí? Él ve que absolutamente todos estos pacientes con un proceso oncológico tienen este shock biológico, ¿sí? Entonces, este shock biológico se explica como, lo explica él como un evento dramático, inesperado, vivido en soledad, ¿sí? Algo muy agudo para la persona, que es lo que después va a desencadenar lo que él llama un programa biológico o un programa con sentido biológico, ¿sí? Más o menos hasta ahí se entiende, ¿no? Perfecto. Bien. Y él dice que esta ley férrea del cáncer tiene tres criterios. Dice que todos estos programas biológicos se desencadenan a partir de un DHS. Bueno, un DHS el síndrome de Dirk-Hammer. Dirk es su hijo, al que mataron, ¿no? Él lo nombra así por su hijo. Entonces, que todos estos programas biológicos se originan a partir de un shock biológico, ¿sí? Entonces, eso queda como primer criterio de la primera ley. Explica también que el contenido, la percepción de ese shock biológico va a ser lo que va a determinar en qué área del cerebro va a impactar eso y eso a su vez en un órgano. Y el tercer criterio dice que ese evento va a desencadenar en una forma, digamos, simultánea este programa en la psiquis, en el cerebro y en un órgano, ¿sí? O sea, básicamente esa es la primera ley. Ahora Dani le va a explicar un poquito de qué se trata la segunda ley, que para eso tenemos ese gráfico. Claro. Sí, bueno, voy a contar un poquito sobre el gráfico para que empecemos a trabajar sobre él, porque va a ser más claro. El doctor Hammer era el médico, era oncólogo, era psiquiatra, era biólogo y también era físico. Tenía una carrera en física. También inventaba aparatos para cirugía, ¿no? Pero él como físico representó el programa biológico en este gráfico, que nosotros le llamamos brújula, y que inicia, digamos, en esa
O sea, se traza una línea y pone, ¿no? Esas pequeñas onditas del principio son cómo vive la persona en su día normal, De día está en estado activo y de noche está en estado vagotónico. Bueno, descanso, ¿no? Está activo y descansa. Así todos los seres, animales, los seres humanos, todos hacemos eso. El DHS, que bien mencionó Mari, que es ese evento dramático que te agarra de sorpresa y que lo vivís como en soledad, es ese primer triángulo que vemos que rompe con justamente esta armonía, ¿sí? A partir de ese momento, a partir de esa ruptura, se va a producir, como decía Mariana, este cambio a nivel psiquis, cerebro, órgano. Y va a entrar la persona a estar en una fase simpaticotónica total. Quiere decir, va a estar su sistema nervioso inervado desde el nervio simpático, entonces la persona va a estar con mucha más energía. ¿Cuál es el propósito biológico? Porque en la nueva germánica todo tiene un propósito biológico, es justamente proporcionar mayor energía a la persona para que pueda encontrar la solución a ese conflicto. Toda esa primera fase se puede determinar por los cambios que la persona experimenta, ¿sí? Esta es la segunda ley que es la ley básica de las enfermedades. Acá estamos hablando de lo que pasa después del VIH. La persona empieza a perder peso, no puede conciliar el sueño, en general se despierta cerca de 3 de la mañana y ya no puede dormir, da vueltas y da vueltas, y tiene las manos frías, está constantemente pensando en ese problema que tiene que resolver. A ver, está pasando un vendedor. Es la hora. No hay problema, es la hora. Es la hora. Yo vivo en Paraguay, chicos, y acá vivo en Paraguay, se vende cosas por la calle, acá estaba pasando el chipero de la tarde y verdaderamente es un estruendo cuando pasa. Bueno, como les decía, esos cambios que el organismo sufre son tendientes a que la persona pueda encontrar la solución. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Una persona está viviendo su vida cotidiana normal, la noticia, despiden de su trabajo. Y ese va a ser el DHS, ese va a ser el conflicto biológico que va a sufrir la persona y va a entrar en una primera fase. Va a estar preocupado, no va a poder descansar bien a la noche y cuando consiga finalmente otro trabajo, va a pasar justamente a la segunda fase. O sea, como los programas se dan en 2 fases, la primera fase es la fase del estrés y la segunda fase es la fase de la reparación. Entonces, todos los cambios que se produjeron en el organismo a partir de la señal del cerebro, que ya después eso lo vamos a ver con la tercera ley, porque hay diferencias para uno y para otro, van a tener una reparación en esta segunda fase. ¿Sí? Esa sería, en forma cortita, la segunda ley biológica, que tiene una primera fase y una segunda. El doctor Hammer dice siempre que la medicina consideraba que había 500 enfermedades frías y 500 calientes, sin embargo él descubrió que en realidad son 2 partes de un mismo programa biológico. Digamos, ¿no? Como para que la gente entienda que es la misma enfermedad que tiene una fase fría cuando está en simpaticotonía, lo que estaba diciendo Dani de esta primera fase y esa parte, digamos, donde ya se empieza a resolver y entra en la vagotonía, donde es la fase caliente y entonces, como bueno, nada, entender que era todo un ciclo, ¿no? Y no era una enfermedad diferente. Mira, y bueno, la tercera es el sistema, él le llama el sistema ontogenético de los órganos. Y él habla de que aquí se Perdón, Mari, te hago un... Sí. No, perdón, un paréntesis, porque esto que dijiste es muy interesante. Y entonces, Sí. Tengo entendido, pero confirmame si es así, hay enfermedades que las conocemos como enfermedades distintas y que forman parte de un mismo proceso, en diferentes partes. O sea, diferentes fases de lo mismo, del mismo conflicto, Sí. del mismo proceso. Ahora, mira,
justamente cuando vemos justo este tema, esta ley ahora, vas a ver que, claro, se nota como cuando pasa de fase, digamos, el programa, lo que, bueno, que parecía, digamos, una cosa, termina pareciendo otra. Ahora lo explicamos, pero es así, ¿no? Es parte del mismo programa. En esta tercera ley él muestra que embriológicamente todos los tejidos derivan de 3 capas, ¿sí? Desde la más antigua hasta la más nueva, tenemos el endodermo, después tenemos el mesodermo, que se divide en antiguo y en nuevo, y en la última capa, el ectodermo. Todos los órganos se derivan de estas 3 capas, ¿sí? Y pueden estar a su vez, digamos, combinados. Por ejemplo, un órgano puede ser endodérmico, pero tener unos conductos que son ectodérmicos. Eso no es así, en el aire no es tan fácil de comprender, pero la historia es entender que él clasifica estos tejidos y les dice cerebro antiguo al grupo digamos, más arcaico, y cerebro nuevo, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en el gráfico. Y lo que detecta, digamos, lo que él entiende y pone de manifiesto es que los tejidos del cerebro antiguo se comportan de una forma cuando están en el conflicto activo y de una forma opuesta cuando empiezan en la reparación. Y eso a su vez también es totalmente, o sea, es totalmente lo contrario cuando se trata del cerebro nuevo. Entonces ahí, mira, en el cerebro antiguo, ¿no? Dice que cuando la persona está en la fase de simpaticotonía, que es cuando está con el conflicto activo, todos los órganos de ese cerebro antiguo producen una multiplicación de sus células. Y ahí es donde en la medicina, digamos, se detectan los tumores, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ahí en el mismo momento también se están multiplicando unos microorganismos que son nuestros ayudantes, que son las micobacterias de la tuberculosis. Cuando esa persona, digamos, resuelve ese conflicto, pasa a la resolución justamente, y ahí esas micobacterias hacen como la limpieza, ¿no? Se comen ese tumor y resuelven ese programa. ¿Se entiende? ¿Eso hasta ahí? Sí. Perfecto, sí, sí. Entonces vos fíjate, claro, que nada, que muchas cosas, digamos, que se toman como, bueno, tienes un tumor y es un cáncer maligno, pero si lo pudiéramos ver, si lo podemos ver desde este paradigma, eso cambia completamente, ¿sí? Por eso también la medicina germánica es tan alentadora en ese sentido, ¿no? Digamos, todo lo que se ve de la medicina germánica tiene un sentido biológico. Y no sé, Dani, si quieres comentar ahí, porque ya estoy un poco diciendo la cuarta, pero te dejo que vos... No, sí. Perdón que haga otro paréntesis, chicas. No, sí. No, me vienen un montón de cosas, porque es todo muy rico, es como mucho, ¿no? Y digo, pensaba en la persona que escucha el diagnóstico, que escucha eso que acabas de decir, que yo lo he visto, he acompañado a mi mamá y a otras personas también en momentos así críticos de escuchar cosas. Ese mismo momento, ese momento en el que, y muchas veces tan poco humano, ¿no? El profesional médico al dar esa noticia encima, ¿no? De que cambia el paradigma y ya ni siquiera es esa la forma de decirlo, pero incluso viene de una manera fría, ¿no? A bajar esa información. Ese momento puede también desarrollar otro conflicto biológico, ¿no? Ese momento ese diagnóstico es un shock biológico para el paciente. Y, o sea, una bomba. Y muchas veces, no, claro, es algo que, digamos, cuando el paciente lo recibe, le produce justamente, ¿no? Esta activación, digamos, de todo se desencadena todo este programa, y muchas veces es simplemente el diagnóstico lo que agrava todo. Es tremendo. Por eso, un conflicto que, digamos, se potencia con el anterior, porque si esta persona ya venía, ¿no? Con una manifestación orgánica
O sea, es una bomba, tremendo. Perdón, Dani, que estabas por ahí. Y Tremendo, sí, 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 tremendo. podemos poner un ejemplo bien, bien real de lo que sucede, por ejemplo, un hombre o una mujer va al médico y recibe el diagnóstico médico de que tiene un cáncer de estómago, con todo lo que la persona piensa acerca del cáncer, que el cáncer mata, que no hay posibilidades, y el médico encima le da el pronóstico de vida, porque les encanta decir a usted le queda tanto tiempo de vida, porque bueno, creen que deben ser como Dios, que ya tienen, bueno, no sé de dónde sacan cuánto tiempo va a vivir una persona, pero siempre dan bueno, no sé si siempre, pero dan un tiempo, ya tanto tiempo de vida. Entonces la persona recibe eso como un shock, ¿no? Altamente dramático, inesperado, porque seguramente no se lo esperaba, y lo vive en soledad, porque solamente él sabe lo terrible que es recibir esa noticia. Entonces en ese mismo momento se genera Hammer en el relé que controla los alvéolos pulmonares. Cuando una persona está en peligro, lo que necesita, si está en peligro, es huir, escapar. Biológicamente estamos preparados para huir de las situaciones peligrosas. La persona considera este diagnóstico algo peligroso, entonces necesita más oxígeno para huir, para escaparse de esto, aunque no se va a poder escapar porque está dentro de su propio cuerpo, pero como que su cerebro no lo entiende así, lo entiende como que hay un peligro y hay que escaparse. Necesita oxígeno. Empieza a respirar mucho mejor. Las personas con diagnósticos tremendos tienen una capacidad impresionante respiratoria porque están oxigenándose mucho mejor. Pero el tema es que si ese miedo continúa, esa primera fase es muy aguda porque nunca llega alguien que le dice que tiene que estar tranquilo, que eso no es verdad, que no se va a morir, que hay otras alternativas, que no tiene por qué estar asustado. Las células empiezan a proliferar de una manera acelerada justamente para darle más oxígeno. Por eso acá también encontramos el propósito biológico. El adenocarcinoma pulmonar crece para ayudar a la persona a tener más oxígeno para poder escaparse del peligro. Cuando el adenocarcinoma está creciendo, la persona está en esa primera fase, ¿no? Con las manos frías, que no puede dormir, que está preocupado. Y cuando, por ejemplo, encuentra un terapeuta de la nueva medicina germánica que lo abraza con amor y le cuenta que hay un montón de personas que se han curado de todo tipo de cánceres, de todo tipo de enfermedades, que no tiene por qué ir por ese camino tan cruel, que tiene esperanza, que encima puede aprenderlo gratuitamente, porque hay mucha gente que llegó a curarse solamente leyendo los libros, ni siquiera la necesidad de recurrir a un terapeuta. Entonces la persona ahí posiblemente resuelve, se tranquiliza porque sabe que no está en peligro, que alguien le dijo que ya está todo bien, y entra en esa segunda fase, ¿sí? En la segunda fase donde va a venir la tuberculosis, como bien decía Mariana antes, a demoler ese adenocarcinoma para que la persona pueda finalmente sacarlo hacia afuera, porque ya no lo necesita, no necesita más células para poder escaparse, porque ya está seguro otra vez. Y bueno, acá en este ejemplo vemos todo el programa, ¿no? Al principio, la fase fría, donde está el crecimiento del tumor, y la fase caliente, que es la tuberculosis, con fiebre, con todo ese malestar, ¿no? De la reparación. Y ahí apunto a lo que había dicho Mike, que en la tercera ley, nosotros, es muy importante esa para nosotros, porque como los órganos están todos clasificados, sabemos que los órganos del endodermo y del mesodermo antiguo proliferan y los del mesodermo nuevo y el ectodermo ulceran, y en la segunda fase se rellenan o sea, la inflamación viene a hacer la reparación. Y ahí teníamos otro gráfico, Cris, no sé si vos lo tienes. Sí, ahí vamos. Eso es muy sencillito, chiquitito, porque si no va a ser una clase. No, digo que por ahí has visto que es un montón lo que es digamos, adentrarse en esto realmente es muy interesante y amplio también. ¿Ahí se ve? ¿Lo ven? Sí, se ve perfecto. Sí. ¿Qué es que lo esta es la mencionas segunda ley. o lo digo? Uy.
Esperen. Como quieras, Mari, como prefieras. Dale, decilo vos y yo voy a comentar la quinta ley. Bueno, yo no estoy viendo la foto ahora, pero bueno, la cuarta ley biológica lo que básicamente postula es que los microorganismos que nosotros tenemos, que han convivido con nosotros desde que hemos pisado la Tierra, en lugar de ser patógenos, como afirma la medicina convencional, son los ayudantes, son los cirujanos naturales que nosotros tenemos disponibles para esos resultados. En general, cuando la persona sufre el VHS, se van a empezar a formar, se van a empezar a gestar desde una orden cerebral todos los microorganismos que nosotros necesitamos. Es tan perfecta la biología que en el mismo momento que se empieza a producir todo el programa biológico, el cerebro envía la señal de que se produzcan tantos microorganismos como vamos a necesitar en la segunda fase. Si es muy intenso el VHS, van a ser mucha cantidad, y si no es tan intenso van a ser leves, ¿no? O sea, una cantidad moderada. Entonces, el doctor Hammer clasificó, en este gráfico que habíamos visto, que para el endodermo hay ciertos tipos de microorganismos, que son los hongos y las micobacterias, para el mesodermo, las bacterias, y para el ectodermo, bueno, al principio él afirmaba que eran los virus los que participaban en el proceso de reparación, pero más adelante él hizo una investigación profunda acerca de eso y ya terminó afirmando que no, que los virus no entran porque no hay aislamiento real, no hay, bueno, como dice Stephen Manca, ¿no? Que no hay ningún virus aislado realmente. El único virus aislado realmente es el que él aisló, y la marina, que no tiene nada que ver con nosotros, que no nos hace nada, que solamente hace bien, porque esa alga es la que se come, es el virus de una alga que se come el alga justamente cuando tapa el sol y no puede llegar la claridad hacia la profundidad del mar. Así que hasta en ese caso, ese único virus aislado es una maravilla de la existencia. Bueno, entonces en la segunda fase siempre van a actuar los microorganismos, y hay una analogía, un ejemplo re lindo de cuando yo siempre se lo cuento a la gente, es como que se quedan, ahí les cae la ficha, que es, vamos a imaginarnos que estamos en una nave extraterrestre y debemos ir al planeta Tierra a sacar información de cómo viven, de qué hacen. Entonces están los extraterrestres en una nave y ven un gran incendio que se está produciendo en la Tierra. Entonces escriben el informe para reportar a su planeta. Vemos unas lenguas de fuego muy grandes, muy intensas, y un montón de hombres vestidos rojos con mangueras en la mano provocando esas llamas. Y no es así, ¿no? O sea, justamente son los bomberos que están apagando el incendio, pero si uno mira la escena desde un lugar, desde un paradigma, va a ver que son los causantes. ¿Sí? La medicina dice que esas bacterias son las causantes de la enfermedad, sin embargo, son en realidad las que están colaborando en la segunda fase. La persona ya estaba entonces enferma, si queremos utilizar la palabra, ya estaba en un programa biológico anterior. La medicina germánica toma el programa biológico desde que empieza con la primera fase, aunque no tenga síntomas, hasta el final. Y la medicina alópata mira solamente una parte. Y encima dice que son ellos los causantes de todo eso, esa enfermedad, como le dicen, ¿no? Pero de ninguna manera es así. Son los cirujanos naturales que tenemos en nuestro cuerpo, que están ahí para ayudarnos. Por supuesto no se contagian, se comparten en todo caso. Si las personas tienen el mismo programa biológico, que es muy común, o sea, que las personas en una familia, yo tengo una familia de 7 personas, acá nos enfermamos 3 y 4 no, o 2 y 5 no. Bueno, yo no puedo decir que existe el contagio porque yo todo el tiempo lo he visto en mi casa, o sea, nos compartimos las personas que tenemos los mismos programas en el mismo tiempo, ¿no? Y si la segunda fase se difiere porque a uno le agarró el resfrío el lunes y al otro el miércoles. Si fuera contagioso, los dos se hubieran enfermado el mismo día, ¿no? Estas son las pequeñas comprobaciones que uno va haciendo
y que por eso uno pueda afirmar, ¿no? Que no, esto no es así, o que alguien me demuestre que es así de otra manera, porque yo ya no creo en el contagio, creo en compartirnos los microorganismos y nada más. Qué distinto se entendería, ¿no? El contexto actual, todo lo que estuvo pasando. Todo lo que estuvo pasando. En realidad estuvo Todo pasando lo que algo, pero sigue no fue pasando, lo que pues, nos dijeron. porque aparte sigue toda la verdad que toda la paranoia sigue y se sigue fabricando miedo. Para hablar de eso, ¿no? Y refutar también la teoría del contagio, yo siempre cuento que, digamos, desde que esto ha empezado, en ese momento me tocaba estar como atendiendo, digamos, en una ambulancia de terapia intensiva, y me ha tocado ver un montón de casos y supuestos, ¿no? Positivos, y bueno, y nada. Yo nunca me he agarrado nada, yo no me cuidaba. Me acuerdo que yo ponele si tenía que dejar un paciente en el hospital porque no quedaba otra, porque en su casa no tenía soporte de oxígeno o lo que sea. Siempre intentaba evitar internarlos, obviamente. Pero me acuerdo que me peleaba, que tenía en esa época tenía mucha acidez, después vamos a decir de qué, pero mucha gastritis. Me peleaba con, me peleaba con los médicos que me reciben los pacientes porque, ponele, o sea, clasificaban todo como sospecha de, y cuando no tenía ni siquiera, no cumplía ni los criterios que ellos pusieron, ¿no? Para decir esto se trata de tal cosa, no encajaba, pero igual había que meterlo. Y después siempre, pero ¿por qué no estás usando el traje de protección, pipí? O sea, la verdad me peleaba, y todavía no tenía una comprensión cabal de la medicina germánica, pero yo sabía que eso, o sea, como yo digo, pues, pero esto yo no lo creo, no hay chance de que a mí me toque. Y bueno, capaz por ahí, por ese pensamiento, he llegado a conocer la germánica. Pero nada, sí, he tratado después en forma particular pacientes ahí en sus domicilios y graves y nada, sin barbijo y sin nada. Y bueno, y no pasó absolutamente nada, lógicamente. Y nos queda la quinta ley. Perdón, antes que nada les digo que la imagen para la cuarta ley, no sé si se llegó a ver un segundo, Se llegó pero a la ver, tenía sí. puesta y me desapareció y no la pude recuperar. Tuve un momento ahí de No, pero desesperación, pero apareció. después lo solté porque dije, ya está, no la estoy recuperando. Bueno, Está. Sí, seguimos se entonces vio con un la poquito. quinta. Bueno, le ponen pausa y se quedan mirándola los que quieran verla. Y listo, perdón. Bueno, la quinta ley es lo que Hammer dice como encuentra, digamos, el sentido de que igual todo lo que él expone desde el principio tiene todo el sentido, ¿no? Pero finalmente enuncia, digamos, esta quinta ley explicando, digamos, que todos los programas biológicos son programas o eventos, digamos, creados para la naturaleza para ayudar a ese organismo que está viviendo ese shock biológico, para ayudarlo a atravesar, ¿sí? Entonces, que tienen el sentido, como decía yo al principio, de que la biología está siempre para respaldarte, ¿no? Que la biología siempre, digamos, avanza en el sentido de preservar la especie. Entonces, que todo lo que vivimos, digamos, tiene un sentido sensato desde la biología humana y también para todos los seres vivos, porque él explica que todos los seres vivos también sienten y atraviesan de la misma forma, ¿sí? Y ahí hay un pequeño, unas palabras originales de Hammer que me gustaría leer sobre lo que él dice de la quinta ley. Él dice, todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Si bien solíamos considerar a la madre naturaleza como falible y teníamos la audacia de creer que constantemente cometía errores y causaba averías, ahora podemos ver, a medida que las escamas caen de nuestros ojos, que fue nuestra ignorancia y orgullo los que fueron y son la única necedad en nuestro cosmos. Cegados, trajimos sobre nosotros mismos una medicina brutal.
desalmada y sin sentido. Llenos de asombro, ahora podemos comprender por primera vez que la naturaleza es ordenada y que cada acontecimiento en la naturaleza es significativo, incluso en el entramado del todo. Nada en la naturaleza carece de sentido, es maligno o está enfermo. Son las palabras del doctor Hammer. Fantástico. No, fantástico, no, real. Real. Hermoso. Maravilloso y real. Bien, bueno. ¿Quieren decir algo más? Cualquier cosa me pausan, me cortan y me interrumpen, digamos, y hablan. Quería consultarles, preguntarles, pedirles que me cuenten cómo llegaron a las 5 leyes, cómo fue que se encontraron con este conocimiento, cada una de ustedes, ¿no? Dani, ¿quieres contar vos? Sí, bueno, yo llegué, yo tengo 5 hijos y mi hijo mayor tiene en este momento 22 años. Cuando tenía 6 años, él enfermó bastante severamente y me tocó conocer la calecita de la medicina. La calecita de ella te va diciendo y te deriva el gastroenterólogo y el gastroenterólogo te deriva al psiquiatra y el psiquiatra te deriva al neurólogo y el neurólogo te deriva y así, hasta que él terminó con un diagnóstico de esquizofrenia irrecuperable, dijo la doctora, para siempre, nunca más va a sanar, nunca más va a tener que tomar pastillas para siempre. Y yo casi morí ese día de tristeza porque era mi hijo y cómo me iba a decir una cosa así. Y como me negué a aceptar esa realidad para él, empecé a buscar, digamos, otras alternativas. Y bueno, en ese momento estaba muy en auge la biodescodificación. Y bueno, yo me acerqué a la biodescodificación a estudiarla, hice 2 cursos, pero realmente me di cuenta que no me alcanzaba a mí como una herramienta, no me llegaba a alcanzar. Pero como se supone que deriva, ¿no? ¿O no? En verdad, la biodescodificación es un método que creó Enrique Corbera, tomando 3 personas que habían hecho descubrimientos importantes, cierta parte de esos descubrimientos y lo combinó todo junto, hizo como una masa morra. Que considero yo que de los 3 que él tomó esas cosas, son 3 genios, son 3 personas que han descubierto cosas muy importantes. Pero lo que no está muy bien es la combinación, porque la medicina germánica tiene sus 5 leyes, tiene su terapia y tiene incluso una frutilla del postre de la mecánica que tenemos que hablar un poquito sobre eso. Es una terapia en sí completa, o sea, uno puede llegar a la nueva medicina germánica y curarse con ella. Entonces, ¿por qué extraer una parte y cambiarle el método de terapia? O sea, el doctor Hammer enseñó cómo era la terapia. Y bueno, yo tuve la fortuna, la suerte, la intuición, no sé qué fue, de querer saber más sobre el doctor Hammer. Y me conseguí los libros. En aquel tiempo era bastante difícil porque no había esto que hay ahora, que todo el mundo está hablando de esto, ¿no? Habíamos pequeños grupos por Facebook de personas de todo el mundo que se estaban juntando para estudiarla. Y bueno, recibí mucha ayuda porque siempre la gente que está en esto es muy solidaria. Recibí ayuda para empezar a aprender. Y bueno, tomé el tratamiento de mi hijo en mis manos, dejé de llevarlo a donde lo estaba llevando, saqué la medicación, retiré la medicación y lo fui tratando yo. Y bueno, y así fui haciendo con cada uno de mis hijos, que dejé de llevarlos, por supuesto, a los médicos, a los pediatras, nunca más volvimos a pisar un hospital. Y mis primeros pacientes, digamos, fueron mis hijos, y les enseñé también la nueva medicina germánica a ellos. Ya conocen las 5 leyes y las aplican. Y bueno, así fue como llegué yo, y bueno, después seguí profundizando porque me interesó demasiado y después ya me convertí me dediqué a ayudar a otras personas. Dani, vi hace poquito que habías comentado que le enseñás incluso a tu nena chiquita. Sí.
¿no? Sí, Sofía sabe. Sí, Sofía sabe. Una cosa, por ejemplo, impresionante que pasó hace poquito, pero mire, yo hago estas cosas con ellos porque me parece fantástico. Mi hijo de 15 se quemó con agua hirviendo. Se hizo una quemadura atroz en su espalda y se le cambió la piel, obviamente. Entonces hicimos todo el trabajo de observación con Sofi. Mirá Sofi, que tiene 3 añitos, mirá Sofi, acá ya no hay piel porque se quemó, porque el agua caliente, porque su mamá te dice que no tenés que acercarte al agua caliente. Bueno, ahora vamos a mirarla todos los días cómo se regenera solita, porque nosotros venimos con la autorreparación incluida. Y se mira, ¿viste? Como, capaz que no entiende mucho. Pero así le fuimos mostrando cada día, cada día, cada día, hasta que ella después ya podía tocar y ya no le dolía. Entonces, sí, piel nueva, o sea, toda sorprendida. Pero bueno, yo creo que ellos la tienen ahí palpada, ¿no? Porque son seres puros. Pero hay que hacer ese trabajo con los chicos, hay que generarlos de confianza, de que son muy pequeños, de que pueden aprender y de que esto sucede, ¿no? De que es real. ¿Cuál? Bueno, y nada, lo mío es muy, muy cortito para contar, pero que yo empezó diciendo que soy digamos, soy una médica alópata todavía porque todavía ejerzo esa medicina, pero digamos mi visión diferente o mi... No, yo pienso que siempre he sido un poquito una renegada de las cosas establecidas, que bueno, ¿no? Ahora lo celebro, no, como que nunca he estado del todo, has visto, encajando en los moldes. Ahora entendés Eh, por qué. claro, porque era tan renegada. Luego empezó estudiando medicina pensando, yo voy a ser médica, pero no de esta medicina, voy a ser médica de otra medicina. Pero igual hay que tener el título, ¿no? Hay que tener el título para hacerlo. Para que te Nada, avalen. y claro, y sí, como la credencial en el sistema, ¿no? No, esto me ha pasado a mí que por ver todas estas cosas incongruentes y absurdas que estaban pasando desde marzo del año pasado, yo he hecho una denuncia a través de un blog de noticias y eso, bueno, yo la verdad que a mí me sorprendió tremendamente porque tiene una repercusión, porque en ese momento, como parece, salvo China Brandolino, creo que era la única que estaba diciendo, ¿no? De qué están hablando, diciendo, bueno, todo esto me parece un disparate. No, yo he hecho en ese momento una denuncia y eso ha sido como una puertita, digamos, que se ha abierto para que yo me conecte con un montón de gente que tenía el mismo pensamiento. Y bueno, y ahí en esos grupos hemos coincidido con Dani, bueno, de la mano de un amigo, que siempre le agradecemos un montón, digamos, habernos conectado, que es Miguel Ianolfi. Nada, así en ese grupo, digamos, empezando a intercambiar y nada, yo venía escuchando sobre la medicina germánica, me interesaba mucho, estaba haciendo algunos cursos y todo, pero a ver, te soy sincera, no había encontrado todavía algo que me llegue como tan, o sea, la esencia, ¿sí? Había tomado algunos cursos, pero no me parecía todavía, no lo terminaba como de captar a eso. Y después la verdad que sí, o sea, aprendiendo con Dani y aprendiendo de los libros, he entendido más la esencia de la medicina germánica, como la cosa original, ¿no? No es por nada, pero bueno, hay un montón de gente, digamos, que hace sus interpretaciones de la medicina germánica, cambia cosas, cambia nombres. Eso es parte de lo que nosotras también queremos, ¿no? De alguna manera decir, bueno, aquí están las cosas originales, son gratis, están para todos, o sea, ¿por qué vamos a inventar algo de algo tan perfecto? O sea, ¿por qué no aprendemos de Hammer directamente? ¿No? Esto es una de la fuente, ni hablar. Si es tan perfecto y está tan bueno, ¿por qué nos vamos a poner a hacer inventos, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso.
digamos, así ha sido que yo me he conectado con Dani y bueno, he empezado como a estudiar la medicina germánica original de la fuente. Es así. Qué lindo. Mari, y te pregunto algo que surgió ahora, ¿no? Por esto por tu respuesta. Me Sí, decís que decime. trabajás todavía, digamos, en un hospital como una médica Sí, alópata, sí. pero me imagino que dejás tu semillita, se me ocurre, ¿no? A tu manera. Porque es lo que todos hacemos cuando tenemos que formar parte, no, nos queda formar parte, o sea, estamos Y sí, dentro, y sí muchos, porque es, y ¿no? tenemos Parte de la, esa oportunidad, ¿no? es parte de la coherencia, ¿no? Si yo pienso una cosa y hago otra, estoy en incoherencia. Lamentablemente, digamos, dentro del sistema es muy difícil. Yo, bueno, nada, he abogado con mis pacientes, digamos, para evitar cierto, ciertos pinchazos y no he tenido mucho éxito, muy poquitos, algunos me han dicho que, bueno, que me habían hecho caso, pero lamentablemente, digamos, es como, ¿no? La propaganda del sistema y toda la maquinaria es muy grande, es muy grande. Pero mira, para contar algo lindo, porque hay cosas lindas y hay cosas rescatables, esto que ha sido una intervención de alguna manera sin proponernos con Dani, lo estábamos trabajando todavía. Una vez ha llegado al consultorio justamente de donde yo trabajo en Morón, ¿no? En el sistema público, en la sala municipal, una paciente que tenía una masa ganglionar grande en su cuello y que venía ya con un diagnóstico, ¿no? Y bueno, ella estaba sabiendo claramente que si ella iba a su oncólogo le iba a decir que su linfoma se había reactivado. Y yo no sé, qué sé yo, un poquito ahí la luz de la conciencia me ha hecho proponerle algo diferente y decirle, mira, puedes ir a tu oncólogo como vos ya sabes cómo sigue, ¿no? Quimio, rayos, sufrimiento. O, mira, puedes hablar con esta persona. Ya le pasó del teléfono de Dani. Eh, Como digo, ahí no estábamos todavía trabajando juntas y eso ha sido una cosa maravillosa, increíble, porque bueno, esta persona ha hecho, ¿no? Ha hecho la consulta con Dani, ha podido entender de qué iba su programa, no caer de nuevo en el sistema y no volver digamos, a la quimio, a los rayos, a los diagnósticos, a los pronósticos. Y esa persona te lo dice hoy como, bueno, eso ha cambiado su vida, ¿no? Son sus palabras, un antes y un después en su vida. Qué sé yo, esas cositas, digamos que pequeños logros que uno puede llegar a tener estando dentro del sistema son poquitos, pero bueno, se intenta. Igualmente también Claro, en digo, este si caso, son semillitas tampoco sabés, digamos, después capaz que hay cosas que también escapan de uno, pero uno dijo Ujú, algo, ujú, ¿no? Una sí. reflexión, una conexión ahí, un comentario que después, tal vez, ¿no? Perdón, Dani, ¿qué ibas a decir? no, que fíjate que justo de lo que veníamos hablando de esta persona que se refiere Mariana, estaba en una segunda fase. O sea, su cuerpo ya estaba haciendo esa reparación necesaria. Pero, mirá la diferencia, ¿no? O sea, de llegar a una persona que la tranquiliza, que le dice, mira, esto es así, lo tengo que hacer, tengo que hacer todas las leyes, con paciencia, ¿no? Porque hay personas que les cuesta un poco, hay personas que no. Y le decís, esto es un proceso de reparación, o sea, tu cuerpo ya está concluyendo esa reparación. Si va al médico tradicional, empieza automáticamente el tratamiento de quimioterapia, porque la estaban llamando permanentemente para que vaya a presentarse a recibirla. Y lo único que hizo que salvara su vida fue no hacer aquello, digamos, dejar que su cuerpo termine, porque ya estaba en final de su etapa de resolución. El 80% de las personas recibe el diagnóstico en ese punto. O sea, el 80% de las enfermedades que se tratan con quimio no deberían tratarse así, deberían dejar que el programa concluya.
es un número muy gigante, ¿no? Y la diferencia es esa, simplemente estar tranquilos, saber que el cuerpo tiene este poder de autorrepararse, recibir conocimiento. Ella inmediatamente se imprimió el libro y se puso a leer, inmediatamente se puso a usar la misma. Y es una persona feliz que vive esta normal y que ya se olvidó, ya no tiene más miedo. Es divino verla, yo la tengo en mi Facebook y cada vez que veo una fiesta bailando, sonriendo, sus hijos, sus nietos, y tan bien, o sea, es increíble. Si no se hubiesen cruzado con Mari, se hubiese tocado otro médico cualquiera, y pobre, otra historia sería de eso. Totalmente. Recién decías, bueno, en estos tratamientos, ¿no? Que la medicina moderna, convencional, recomienda, que encima los recomiendan desde el augurio, digamos, o sea, para prevenir, para evitar, porque, viste, porque podés volver a desarrollar esto, como que les hacen creer que con esto están pudiendo evitar algo más, cuando en realidad evitarlo sería ir al origen del conflicto que generó esto. Tal cual. No esa intoxicación que no necesita encima, pero digo, tremendo, ¿no? ¿Cómo dieron vuelta a todo estratégicamente? Y también aclarar, ¿no? No es que los médicos sean malos, todos. No, desconocen Desconocen porque... y están muy programados también. Exacto. La programación es tremenda y lleva muchas décadas la programación. María, ¿vos te habrá pasado en el programa de estudio de la carrera? Eso comentaba en otro video que hice hace unos días con otro doc. ¿Te habrá pasado de encontrarte con incoherencias, no? Digo, por la forma que tenés de pensar y de ser. ¿No te pasaba, digo, de decir esto no me cierra? Sí, como 2 veces yo he dejado medicina. Porque yo digo, no, ¿qué hago aquí? Pero imagínate que me querían matar en mi casa, tipo, he dejado en tercero porque tenía una crisis ahí, y después en quinto año, me faltaban, no sé, unas cuantas materias para recibirme, y yo, no, yo no quería entrar al hospital, no quería ponerme un delantal, no quería que nadie piense que era médico. No estabas orgullosa. Pero sí, nada, tremendo, sí, fuerte, porque nada, a veces dices, bueno, pero ¿qué hago aquí si esto no tiene sentido? O sea, te tiene que cerrar a vos para poder ejercerlo, ¿no? Después, bueno, yo he encontrado una forma de decir, bueno, esto, yo creo al menos o intento hacer una medicina más humana. Incluso cuando estoy en un consultorio y tengo, no sé, 10 minutos para atender, o sea, incluso ahí cuando tengo que apelar a los recursos más básicos de dar un antibiótico y todo, intento ser más humana, de escuchar, de contener y de tranquilizar, ¿no? De tranquilizar, porque eso solo es parte, digamos, de tener un acto terapéutico, digamos, tranquilizar al paciente ya es un acto terapéutico. Así que pienso que eso es realmente valioso para las personas que llegan, ¿no? Esto no lo tenía programado, pero así como me pasó recién, ¿no? Son cosas que van bajando porque es muy rico en serio. Imagino que ustedes la gestión emocional, la gestión saludable de las emociones, a la gestión saludable de las emociones le dan un peso importante, ¿no? En la terapia, en las reflexiones que transmiten, digo, la importancia de lo inmaterial por sobre lo material. ¿Quieres contestar vos, Dani? Sí. Si la terapia de la nueva medicina germánica es absolutamente hermosa porque se trata de un ser humano que te está escuchando desde el cariño más absoluto, desde el deseo más absoluto de mano, y verte contento y verte feliz, y te escucha con la importancia que es eso. Te devuelve el poder, o sea, te dice desde el principio que vos sos lo importante acá, que todo lo que vos sabés y traes a la conciencia es lo más importante, que uno es apenas una escucha de todo eso. Imagínate si yo lograba una magia tal
en mis consultas, cuando era una sola la que escuchaba, ahora que estoy con Mariana y la persona nos pide por ahí una sesión y somos dos almas escuchando todo lo que tiene para decir. Y de esta intención, ¿no? De que a partir de ahora es un camino nuevo, vas a empezar a recorrer un camino nuevo, vas a estar siempre acompañado, nunca te vamos a soltar la mano, vamos a estar para lo que necesites y te vas a sanar, por supuesto, vas a volver a tu vida normal. Y yo creo que, claro, es por eso bueno, las personas que están viviendo con nosotros están sumamente contentas. Estamos en manada porque después que hacemos la consulta hemos creado un grupo para que, como nuestra intención es que la gente siga, estudie realmente, tenemos el grupo de WhatsApp donde todas las personas que consultan están ahí con la intención de acompañar a las personas que están transitando sus programas y que empiecen ya a estudiar el libro, del último libro. Siempre pasamos ese, porque es el libro que tiene el uso de la melodía. Claro que sí, es muy importante la escucha y la confianza que uno le transmite, ¿no? Y aparte de eso, del amor, a dos personas escuchando a una, para mí es un acto poderosísimo. No sabes cómo salen de las consultas, re contentos. Wow. ¿Quieren hablar un poquito sobre la melodía arcaica? ¿Qué es? Sí, claro. Yo, si me disculpan que necesito solucionar algo, dejo silenciado y vuelvo en un segundo. Tranqui, tranqui, Mari. Sí, no hay problema, Marian. Yo mientras cuento lo de la melodía. Bueno, el doctor Hammer escribe una melodía, él no era músico, escribe una melodía para regalarle a su esposa en el aniversario número 20 de casados. Escribe una bonita canción sencilla en su estructura, pero bueno, es una canción de amor. La graba en un CD y se la entrega ese día. Eso ocurrió en el año 76, su hijo falleció en el año 78, la primera ley se puso en el año 81, hago esta cronología de tiempo porque es importante. Y bueno, quedó como una canción de amor, pero él incluso vendía el CD a sus pacientes conocidos, vendía el CD con esta canción grabada. Y un día un señor la compra, la lleva a su casa y la niña que está enferma, llevaba un mes con una bronquitis muy fuerte, se la pide para escucharla a la melodía. Le dice, papá, préstame esa canción que me gusta, y la puso a sonar en su habitación, de forma intuitiva ella, a repetición, o sea, la puso repetida por 3 días. Y la niña se sanó. Entonces su papá, muy asombrado, lo llama al doctor Hammer y le dice, mire, mi hija se sanó y lo único que hizo fue sonar su canción, así que yo se lo tengo que comentar porque me quedé muy asombrado con esto, y el doctor Hammer también estaba asombrado. Pero sin embargo eso quedó ahí por mucho tiempo más. Acordate que dije que se compuso en el año 76, 45 años. Bueno, más adelante el doctor Hammer conoce a una profesora en música que se llama Giovanna Conti. Esta profesora de música estaba haciendo unas melodías antiguas y se ponen a hablar con el doctor Hammer. Ella va a consultarlo porque tenía cáncer de cuello uterino. Va como paciente, ¿no? Pero en la consulta se ponen a hablar del trabajo que estaban haciendo cada uno. Y el doctor le menciona que él había compuesto esta melodía y la doctora Conti se queda asombrada de la ley bifásica, de la segunda ley biológica, porque ella sabía que los compositores también componen en 2 fases. Entonces pide permiso para hacer la investigación de su melodía y lo hace. Y cuando la estudia, encuentra dentro de ella el número áureo, en principio, si uno divide la segunda fase por la primera, te da el número 1.6, que es el número áureo, que es el número de oro, el número de la perfección infinita, de lo más sagrado, ¿no? Y además descubre también el patrón de Fibonacci dentro de la melodía. O sea, en la estructura de la melodía, por todas las partes que va pasando, se puede ver el patrón de Fibonacci, que es el patrón de la creación. O sea, el Dios crea a través de esos patrones. Y también contiene la melodía arcaica los patrones de T.
esto por ahí los hamerianos no lo aceptan porque es una cosa que yo una vez advertí, pero como a mí me gusta mucho teclas y conozco el secreto de los números 369, un día que había hecho un seminario me puse a jugar con los numeritos y encontré que se cumple también el patrón de Tesla en la melodía arcaica. Así que ella contiene todo esto que es tan sublime, y esa es la razón por la que la escucha, por la frecuencia y la vibración tan perfecta que tiene, hace que los hemisferios, en algún modo funcionando desarmónicamente por ese VHF que impactó, vuelvan a su ritmo base o intenten esa vuelta a la normotonía, y la persona entonces consigue aliviar muchísimos síntomas. Nosotros vemos, porque hace tiempo que la estoy utilizando y he visto cosas que realmente son muy asombrosas. Cuando decimos que es la mágica melodía arcaica, nos quedamos cortos, porque verdaderamente hace magia. Es una melodía mágica, sanadora y mágica. Por ahí es necesario siempre hacer como la introducción de por qué, porque hay personas que por ahí dicen una melodía, ¿cómo voy a sanar escuchando una melodía? Bueno, pues se comprende que dentro de esa melodía, en su estructura, están todos estos patrones y lo puede ver, uno tomar ese trabajo y desarrollarlo uno mismo hasta los patrones. Incluso hicimos una conferencia hace un tiempo donde está todo esto desarrollado. Hay un lío, digamos, la razón, la pura, porque nosotros también somos energía, frecuencias y vibración. Así que en nuestra terapia con Mariana, la utilizamos, porque el doctor Hammer dijo también que la nueva medicina germánica, la ciencia curativa germánica, era sí o sí con la melodía arcaica. Es la otra pata terapéutica. ¿Tienen ustedes subida esta conferencia de la melodía arcaica en YouTube? Ok. Sí, está en el canal de YouTube de Almas Hamerianas. Está, bueno, la melodía y está la conferencia de Dani explicando en profundidad este tema. Buenísimo. Súper recomendable para entenderlo. Y bueno, no sé si te parece, Pris, que queríamos nosotros contarle a la gente que está interesada, digamos, en acercarse a este modelo, en obtener esta herramienta maravillosa para la vida, que bueno, vamos a dar nuestro primer taller de introducción a las 5 leyes y la melodía arcaica, que bueno, lo vamos a hacer el 19, domingo 19 de diciembre a las 17 horas. Se pueden buscar la información en nuestro Instagram de Almas Hamerianas y bueno, y vamos a contestar ahí todas las preguntas que tengan. Buenísimo, qué bueno. El primero de muchos, me imagino. Esperemos. Sí. Recién pensaba en esto de la medicina ideal, la medicina noble, no sé qué palabra usar, sería la que el paciente, el llamado paciente, no vuelve a necesitar al médico, Exacto. ¿no? Exacto. ¿No? Digo, esa dependencia, ¿no? De la medicina tradicional, moderna, de que esté ahí siempre, eternamente, crónico, consumiendo. Exactamente era el concepto que Hammer tenía, de brindar esta herramienta para que uno sea su propio médico y para que uno no necesite nada del sistema, de la farmacia, ni siquiera de consultar a un médico, ¿no? O sea, de que cada uno adquiera este conocimiento, y ese es el propósito también por el que nosotros hacemos esta cuestión de docencia, digamos, que es para que, bueno, las personas entiendan lo que es esto, esta herramienta que está ahí al alcance de la mano, y depende de que cada uno se adentre un poquito y lo estudie, y bueno, y pueda eso, ¿no? Como decíamos al principio, empoderarse de su vida, de su salud. Y sentirse importante, ¿no? O sea, en el tratamiento el paciente pasa a ser como tiene que ser el más importante.
Es Y esto así. te devuelve, ¿no? Como decías vos, te empodera, porque sí, el empoderamiento sería recuperar el poder que se perdió. Ujú, Y ujú. fuimos programados, nacimos, vivimos, crecimos en un mundo que te hace creer que todo el tiempo necesitas que venga de afuera, eso que te va a salvar, a curar, una pastillita, no sé, Ujú. un título, una aprobación, siempre viene de afuera. Nunca nos hacemos cargo de nuestra existencia, ¿no? O de nuestro cuerpo en este caso. Tal cual. Sí, El sí. doctor Hammer tenía en su consultorio, cuando él atendía a sus pacientes, la primera consulta duraba 5 horas. Y él tenía en su consultorio un sillón muy grande, muy lindo, y un banquito pequeño de madera. Entonces la persona entraba a la consulta y inmediatamente se iba a querer sentar en el banquito. Y el doctor le decía, no, ahí no, usted es el protagonista en el sillón. Y él se sentaba en el banquito chiquito, como un buen amigo, que escuchaba, como una persona que estaba dispuesta a la escucha. Y imagínate vos, los que vivían habrán flasheado, ¿no? Yo digo que eso está contado en sus libros, pero a mí me encantaría haberlo visto, porque debe ser, la persona yendo al banquito, no, acá no, su lugar es este, el más importante. Es divina esa anécdota, a mí me encanta. Sí, es el que tiene que contar la historia, el que tiene poder de explicar, ¿no? Ah, algo que quería aclarar, porque también se me vino, porque es un comentario o una pregunta que me parece que surge mucho, y no la tuve en cuenta antes, y es, de hecho me lo han dicho, entonces vos no te enfermás, ustedes no se enferman. Y en realidad uno no deja de manifestar determinados conflictos con los que se puede Claro. encontrar, que estamos encarnados en este mundo que es muy tóxico, por ende inevitablemente nos encontramos con conflictos, pero lo distinto me parece a mí, o ahora ustedes dirán, es el entendimiento, ¿no? De la conciencia en ese momento del encuentro con el síntoma, ¿no? No es que nos dejamos de enfermar. No, claro, no, digamos, no nos seguimos enfermando de la manera clásica, porque entendemos que estamos cursando un programa con un sentido y justamente en eso se basa la terapia, digamos, de la medicina germánica, en encontrar el origen de ese conflicto para poder resolverlo. Entonces es una especie de simplemente como un acompañamiento, una guía de hacer que la persona pueda encontrar, digamos, ese shock biológico que desencadenó y poder resolverlo, ¿no? De una forma u otra. Bueno, nada, es muy amplio eso, pero los shocks biológicos, dice Hammer, son imposibles de evitar, digamos, o no. Vos no puedes huir de eso. Los vives, o sea, el shock biológico te encuentra y lo tienes que pasar, o sea, pero bueno, no lo pasas igual si entiendes de qué va, sí, entras en pánico y te dan cada vez más como tratamientos y diagnósticos y pronósticos y bueno, ya sabemos el cuento, ¿no? Cómo sigue. Yo me enfermé hace poco, severamente. Cuento rápidamente este programa porque es muy interesante y es algo que le está pasando a muchas personas también. Yo estaba viviendo en Argentina, tengo 5 hijos, se produjo ese cambio de gobierno que a mí me aterraba y tenía mucho miedo a esa situación que pasó, ¿no? Hace 2 años. Y en ese mismo día yo hice un VHS tremendo y me constelé, o sea, tuve la constelación frontal, que es miedo con impotencia, porque aparte yo sentía que no había elegido ese destino para mí y algo se me viene encima. Esta constelación es una constelación que produce un estado de mucho estrés, que justamente fue el que me ayudó a mí para poder sacar a mi familia, porque yo sentía que mi familia estaba en peligro y la quería sacar de ese lugar. O sea, no descansé hasta que hice eso, ¿no? O sea, necesitaba sacar a todos mis hijos de Argentina, no sé si fue admitido o qué, pero yo llegué a este país y a los 15 días nada más cerraron y ya no pudimos nunca más volver a entrar. Y me queda esa sensación todo el tiempo de que yo estaba algo oscuro, algo negro que se venía, que yo no sabía que era esto que está pasando, pero intuía que había algo muy malo. Y cuando llego a Paraguay y por fin me pongo a salvo, empezaron
unos severos ataques de pánico durante 7 meses consecutivos. O sea, todos los días yo tenía ataques de pánico, pero muy fuertes. Y sin embargo, como yo sabía, digamos, que esto se iba a ir, porque era parte del programa, íbamos a terminar un día, decidí simplemente no darles, bueno, por supuesto el que hubiera ataques de pánico sabe, ¿no? Que es algo bastante difícil de controlar, pero cada día yo iba aprendiendo a controlarlos un poquito mejor, un poquito mejor. A veces le pedí ayuda a mi hija, que ella ya sabía que cuando yo iba a su habitación o le pedía ayuda, le decía ayúdame en este momento, que necesitaba de su contención, pero en ningún modo fui a hacer una consulta con nadie, en ningún modo me mediqué, en ningún modo nada, dejé de trabajar. Creo que la gente que estaba conmigo, yo estaba trabajando con un profesor de nueva medicina germánica de Perú, ellos no advertían lo que me pasaba a mí, porque no se notaba, pero yo internamente los vivía muy fuertes. O sea, quiero decir, nos cosas, siguen siendo programas biológicos, eh, siempre, siempre los vamos a tener y yo los quiero tener porque son justamente beneficiosos. Cuando terminó el último ataque de pánico, que fue muy fuerte y ahí sí me asusté muy mucho, pero quería nunca más volvieron a suceder, me pasó algo de que me volví muchísimo más intuitiva. Yo creo que no lo encontré nunca en ningún libro, pero yo sé que todas las constelaciones tienen un sentido, ¿no? O sea, vienen para algo, desarrollan un suprasentido. Y si bien yo era intuitiva, ahora es como si tuvieran ustedes, como que visión, o sea, como que puedo ver las cosas anticipadamente. En este tiempo no está tan bueno, porque las cosas que se ven no son tan buenas, pero yo siento que por algo tuvo que pasar. Yo creo que quizás el hecho de tener tanta cría, tantos hijos, me da esa responsabilidad, ¿no? De tener que estar muy alerta por ellos, porque son 5 almas que yo tengo que cuidar, y considero que todo esto pasó justamente para que yo los cuide mejor. Gracias, Dani, por compartir tu historia. Por favor. Aclaro, porque eso sí que no sé si lo habían dicho, cuando decís constelaciones es la forma que tiene la medicina germánica de explicar lo psiquiátrico, digamos, popularmente conocido como psiquiátrico, ¿no? Todo lo que es de la salud mental. Tal cual. O sea, eso también se explica desde el paradigma de las 5 leyes. Porque eso no lo habíamos mencionado, pero es muy interesante también saberlo. Y como es una palabra, constelaciones, que se usa para otras cosas, está bueno aclararlo. ¿Cómo, Dani? No, que el doctor Hammer era psiquiatra, y cuando, esta es una historia también muy importante, cuando el doctor Hammer lo llevan preso, ¿sí? Una vez le hicieron, le armaron verdaderamente una causa judicial y con esa causa judicial pudieron sacarlo de escena, sacaron su matrícula, le retiraron su matrícula. Cuando estuvo en la cárcel, como todo científico que era, como todo genio que era, él no podía despegarse nunca de ser eso que era, esa persona que observaba todo, que todo lo entendía y que todo le encontraba un sentido. Empezó observando el comportamiento de las personas que estaban presas junto a él y terminó descubriendo en ese estar preso las constelaciones esquizofrénicas, que son combinaciones de conflictos biológicos, o sea, para que sea una constelación tiene que haber 2, por lo menos, que lo que hacen en la corteza territorial, por ejemplo, es proteger a la persona y vivir el conflicto en lo biológico. Porque si la persona, esa masa conflictual, la bajara a un órgano, posiblemente no sobreviva por la intensidad y porque son 2 sentidos. Entonces, cuando ocurre el segundo conflicto, la persona automáticamente empieza a tener un síntoma físico en lugar de físico, pero eso tiene un sentido. Enloquece para no morir, ¿no? Enloquece, entre comillas. Dijiste enloquece, ¿no? Sí, claro, enloquece porque la manifestación de las constelaciones son varias, ¿no? Está la ninfómana, Casanova, el mitómano, el que piensa todo el tiempo en la muerte, que se viste todo de negro, que siempre está hablando de cosas relacionadas con la muerte. Hay muchísimas constelaciones, pero en general son las personas denominadas locas, o sea, o los que tienen ataques de pánico, o los paranoicos, ¿no? Nosotros, o sea, yo
que tengo esa constelación, imagínate lo paranoica que soy, o sea, porque estoy viendo cosas, no es que soy paranoica, estoy viendo, porque puedo ver esas cosas y estoy alertando a los demás, pero el otro me mira y me dice, vos sos loca, estás paranoica, todo el tiempo estás hablando de los peligros, las cosas que van a venir, y bueno, estamos en peligro. Guau, qué interesante. Em, no sé si quieren contar algún caso o alguna experiencia, o algo habían comentado igual ya, tal vez. Ujú. Cualquier cosita me dicen. Y bueno, es inevitable traer la temática del contexto actual. O sea, desde la mirada de las 5 leyes, un poco, ¿qué quieren transmitir de todo lo que fueron, digamos, viviendo ya en estos 2 años? Bueno, yo si quieres puedo decirte qué veía o qué pensaba sin estar parada y después, bueno, obviamente confirmándolo, ¿no? Sin estar parada, digamos, en el conocimiento de la medicina germánica, lo que veía, digamos, era que las personas que estaban más, digamos, más aterradas, ¿no? Con más miedo, que se cuidaban más y todo esto, de lo que ya sabemos, eran justamente las personas que se enfermaban, ¿no? Las personas que hacían los cuadros severos de neumonías bilaterales, las que, bueno, eso por un lado. Perdón, no sé quién dijo algo. Eso por un lado, digo, veía, ¿no? Como que el factor, digamos, común era el miedo. Y después con el tiempo, digamos, el otro factor común que constataba una y otra vez era que las personas que realmente por ahí no iban con ningún cuadro grave a internarse, también terminaban mal. Y después, bueno, eso lo he entendido con la medicina germánica porque se describe, ¿no? Lo que es un síndrome. No vamos a hacer así una cosa muy, no vamos a explayar demasiado, pero básicamente es es un mecanismo, digamos, donde la persona se siente derrumbada, aislada, derrumbada de su existencia, aislada de sus afectos, de su entorno, donde, bueno, se activan una parte de los riñones que empiezan a acumular agua. Esa acumulación de agua tiene un sentido biológico como todo en el cuerpo, como todo en la biología, pero es lo que hace como esos cambios dramáticos, digamos, en los cuadros clínicos y donde se agrava, ¿no? La sintomatología se agrava. O sea, a mí lo que me pasó es que estar afuera del modelo y observar esto y poder entender el sentido de lo que observaba, ¿no? O sea, cómo el miedo desencadenaba esto, cómo el aislamiento empeoraba la situación y, o sea, ver, digamos, cómo la medicina germánica lo explica tan coherente, tan sensatamente. Eh, y bueno, que creo, digamos, que ahí ha sido, como decía antes, como mi incredulidad o mi falta de miedo lo que me ha protegido, ¿no? En ese momento. No compartí el programa con la gente que tenía miedo de contagiarse del Claro, virus inexistente. Vos, Dani, si qué interesante. quieres decir, ¿cómo lo ves? No, yo siempre digo lo mismo, que hay que tener en cuenta que los que planifican todas estas cuestiones, todo esto que está planificado desde, ya sabemos, ¿no? De esferas bien altas, conocen la nueva medicina germánica y hacen sus planes usando el conocimiento, pero en lugar de hacerlo para que las personas estén bien, lo usan sabiendo de que las personas van a aparecer. Porque, por ejemplo, de este contexto actual que estamos hablando, el que se lleva a todos los laureles es el programa de bronquios, que la persona activa un programa de mucosa bronquial cuando tiene miedo en su territorio. Y lo que ha infundido de miedo tiene, bueno, es demasiado. Entonces, este programa funciona
Cuando la persona está con miedo, se ulceran los bronquios, se microulceran, y cuando la persona resuelve por algún motivo ese miedo pasa a segunda fase, hay una inflamación, ¿no? Inflama, porque ectodermo, como dijimos, se repara inflamando. Entonces, la persona con el bronquio inflamado iba al lugar, inmediatamente le dan paracetamol, que sabemos que el paracetamol incluso no es tan bueno para esto, van a la casa, y si una persona siente que tiene una enfermedad y no le están prestando atención, activa un síndrome, y ahí es donde se produce la neumonía, sí, o lo aíslan, porque lo otro que pasaba era eso, ¿no? Llamaban ya y lo separaban de su familia, le sacaban el teléfono y la persona quedaba totalmente aislada. Y ahí hacía el síndrome, como bien decía Mariana. Entonces, fíjense que los protocolos parece que estuvieran dictados a propósito para hacer daño, ¿no? Para generar después esta necesidad de estos pinchacitos, para después que esos pinchacitos se desastres estén haciendo, para después esta otra nueva variante para justificar el desastre de los pinchacitos. Y esto se hace cada vez una bola, funcionando sola a partir de la piedra angular, que es el programa biológico de los bronquios, que se activa, como te decía, por el miedo. Así que siempre ya sabemos que tenemos que cuidarnos de la información que recibimos de parte de los medios, porque siempre lo que vamos a recibir de ahí va a ser tendiente a desmejorar la vida de cada persona, nunca va a ser para todos. Dani, ¿sabés qué? No te escuché, se cortó. En el momento que mencionaste el paracetamol, quería escuchar porque quería entender lo que dijiste respecto al paracetamol. ¿Puede ser? ¿Lo repitas? Sí, que decía que cuando una persona está en la primera fase ulcera los bronquios, en la segunda fase repara con inflamación, o sea, el bronquio está inflamado y por eso la persona tiene dificultad respiratoria. Cuando iba a la guardia, el medicamento que se le recetaba era el paracetamol. Por lo que entiendo, a ver si me corrige Mari, que inhibe glutatión del cuerpo y a menor cantidad de glutatión, más inflamación. ¿Es así, Mari? Sí, sí, sí. Claro. O sea, eso también fue Entonces estratégico. Porque sí. decían que Ibu no, pero que este sí. Exacto. Sí, sí, estratégico. Fríamente pensado. Increíble. Esa es la verdad. Increíble. Bueno, no es increíble, es muy creíble en realidad. No. Recién, cuando hablabas, Mari, de la insuficiencia renal, de esto que se manifiesta a nivel renal, me acordaba que cuando me entero de esto, yo conozco las 5 leyes antes de la pandemia, poco antes, pero por enfermedades muy cercanas, que yo soy muy de buscar, curiosear y alternativas. Y bueno, y llegué, no profundicé mucho, durante la pandemia hice unas capacitaciones con Matilda Lisdero, que me abrió mucho el panorama, pero tampoco, digamos, le debo mucho tiempo a las 5 leyes y por eso las traje hoy también, para poder profundizar más y para conocerlas también. Y, y pensaba, recordaba que cuando entiendo esto de lo renal, lo que se manifiesta a nivel renal, empecé a entender internaciones que había visto de cerca en otro tiempo, o sea, no de esta época, en las que también, por supuesto, se presentaba esto, y me empezó a cerrar todo, ¿no? Que siempre finalizaban la internación con una insuficiencia renal. Claro, porque terminaban solos, porque terminaban aislados, creyendo que estaban solos en esa. Ese sería como la explicación, digamos, a nivel emocional, ¿no? Digamos, sí, bueno, emocional mucho, no, no le cabe, digamos, mucho no le cabía mucho a Hammer, ¿no? Pero sí, La palabra obviamente, emocional. claro, siempre se habla de, hasta cuando yo he hablado de la primera ley, explicaba esta cuestión, digamos, de que el shock biológico desencadena una reacción simultánea en el eje de psiquis, cerebro y órgano.
Y obviamente, claro, en la psiquis es donde se procesa y donde vos tienes la percepción, ¿no? Esto es algo trágico, esto es algo terrible, esto es, o sea, ahí está en la psiquis está la percepción del conflicto, ¿no? Que digamos, no sé cómo habla de emoción puntualmente, pero vendría a estar como incluida, o sea, en la percepción psíquica del shock biológico, ¿no? Pero bueno, sí, somos un todo y obviamente toda la cosa pasa por por todos tus planos. Claro, sí, sí, sí. Claro, se atraviesa completamente, ¿no? Claro, es un conflicto que, digamos, entiendo yo en criollo, ¿no? Como consecuencia, se expresa a nivel emocional, así como a otros niveles también, pero digo, llegué a entender esto, ¿no? De otras internaciones en las que se finalizaban las internaciones de la misma forma, con la misma complicación. Ujú, eh, ujú. y uno empieza a ver esos patrones y te va Y sí, cerrando todo, porque esto es como la pieza que falta, que le faltaba a la forma de entender a la salud, ¿no? tal cual. Bueno, chicas, creo que estamos, ¿les parece que ya estamos como para cerrar? Yo seguiría, bueno, lo que sí voy a agregar, traje una frase de ustedes, que me gustó mucho del flyer que compartieron de almas jamerianas y me encantó y por eso me la anoté y la quiero compartir acá para quienes estén escuchando. Y pusieron, venimos de fábrica preparados para autorrepararnos, que por supuesto lo dijeron, y nos enseñaron que esto no era así, al contrario, nos hablaron de desgracias, de mala suerte y nos llenaron de hipótesis. Me encantó porque es así, venimos de fábrica perfectos prácticamente, ¿no? Preparados para lo que venga. Y nos hicieron creer lo que decía antes, ¿no? Que necesitamos siempre que venga la cura, la salvación de afuera. Y les agradezco por esto porque me encantó, me la guardé, me la atesoré, yo tengo un cuaderno en el que me atesoro muchas cosas así que me importan y me marcan. Bueno, Gracias, gracias por haber gracias compartido a este vos. rato. Gracias a vos por este espacio, por esta oportunidad y ojalá que sea un momento para que muchas personas puedan, ¿no? Tomar contacto con esto y empezar este caminito tan maravilloso. Este viaje de ida. Ujú, tal cual. Viaje jameriano. Bueno, Pris. Yo tengo pacientes, perdón, me Sí, tengo que no, 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 ir. no, igual ya está, ya estamos cortando. Gracias, chicas, No sé, gracias pero por gracias, su gracias, tiempo. gracias por todo. Dejo, por supuesto, para que las contacten a Mariana y a Daniela, ¿sí? Almas Jamerianas, tanto en YouTube como en Instagram, ¿no? Genial, Gracias, chicas. Hasta la próxima. gracias, Un beso, Cris. gracias, chao, chao.